Perfecto. Entonces, hablando de la vejiga, lo que vamos a tener que describir en esta señora vejiga, pues va a ser sus caras. Entonces, las famosas caras. Y vamos a describir las caras, una cara superior, una cara antero-inferior, una cara postero-inferior. Además, vamos a ver que tiene tres bordes, un borde posterior, un borde y dos serían, dos bordes laterales. Al tener tres bordes ya no puede estar pensando la forma triangular que debe tener la vejiga, ¿no? Sí, entonces uno ya debería estar pensando tres bordes, una especie de forma triangular en algún punto, ¿sí? ¿Ok? Entonces vamos a también a describir en la señora vejiga, pues obviamente las relaciones, no hay mayor historia entonces por ese lado. ¿Ok? Entonces, si nosotros empezamos en términos generales, identificarla, ¿no es cierto? Pues básicamente cuando la vejiga está eh, vacía, pues va a ocupar básicamente lo que sería pues el famosísimo, la cavidad pélvica. Entonces nosotros vamos a decir que va a tener su cara superior, su carita superior, que va a ser cóncava, una cara superior cóncava. Vamos a tener entonces la cara anteroinferior, ¿sí? Y tendríamos una cara que sería la cara póstero inferior. ¿Ok? Listo. Entonces tendríamos esta pequeña disposición de las caras, ¿no es cierto? Y para entender los bordes, nosotros podríamos colocarnos en este punto, desde aquí, colocar como que te paras sobre el sacro y puedes mirar la cara superior. Entonces, más o menos tendrías, como decíamos, va a tener un aspecto cóncavo la cara superior, cóncavo y triangular. Sí, entonces, ¿qué vamos a decir? Y aquí es lo que hay que tener cuidado. Aquí es donde tienes que tener mucho cuidado. Tenemos los dos bordes laterales que serían este borde lateral que está aquí, este borde lateral que está aquí. Sí. ¿Qué es lo que van a separar los bordes laterales? Los bordes laterales van a separar la cara superior de la cara anterior. O sea que la cara anterior está viniendo desde aquí hasta acá. Es decir, como que no es tan triangular como las otras dos caras. Sí, entonces va a venir así, desde aquí hasta acá, cara anterior. Sí, y obviamente, por lógica, el borde que está acá sería el borde posterior, y ese borde posterior estaría separando la cara superior de la cara posterior inferior. Entonces, podríamos nosotros decir que en estos dos puntos, aquí como aquí, se encuentra la cara antero inferior. Y acá, en cambio, voy a encontrarme con la cara que sería la cara postero inferior. Entonces, esa sería la situación que hay que tener cuidado, porque hablamos solo de tres caras. Entonces, tienes la cara antero inferior, la cara superior es la que estaríamos viendo en este punto, en este momento. ¿Sí? Entonces, tienes tres bordes, dos bordes laterales, un borde posterior. ¿Sí? Y acá que voy a tener, pues básicamente la separación de los bordes laterales, se me separa la cara superior de la cara antero inferior y el borde posterior la cara superior de la cara posterior inferior. Esa es la historia en ese puntito, ¿sí? Listo. Ahora, si hablamos ya exactamente de la cara superior, en la cara superior, pues, como tiene su forma triangular, como le estamos viendo aquí, pues vamos a decir que aquí tengo, por decir, la base del triángulo, y aquí voy a tener el vértice. Entonces, el vértice ya tiene una propiedad, ya tiene algo que va a llamar la atención de ese vértice, porque ahí vamos a tener un pequeño ligamento, ¿no es cierto?, que en realidad no es tan pequeño. Ese ligamento es el uraco, que está saliendo desde el vértice. Sí, es el uraco. ¿A dónde va? Este señor va a ir hasta el ombligo. Va a llegar al ombligo, ¿no es cierto? Va a llegar al señor don ombligo, este señor don uraco que sale del vértice, ¿sí? Además, sabemos que esto está recubierto por peritoneo, ¿sí? Entonces, este peritoneo va a estar haciendo pliegues transversos, unos pequeños pliegues aquí, que obviamente cuando la vejiga, en este caso, por ejemplo, viene el peritoneo, ¿no es cierto? Pongamos acá el uraco también, ponemos aquí el uraco viene desde el ombligo. Entonces, acá también pongamos, pues,
a la señora piel, ¿no? A la piel de nuestro Señor. Aquí está el ombligo y ahí está la piel, ombligo y la piel. Ok, listo. Entonces, cuando tú tienes este señor Don Uraco, pues obviamente lo que ya hemos dicho más de una vez, viene el peritoneo, ¿no es cierto? Tapizando los músculos y todo eso, la parte interna, y aquí pues va a depender si es hombre o mujer, ¿no? Si en el caso de que sea, pues pongámosle que en este momento sea hombre de sexo masculino, entonces lo que va a hacer aquí es a meterse un poquito acá, si te acuerdas, aquí estaban las glándulas, el fondo de las glándulas seminales. Entonces, aquí se hacían dos espacios, uno aquí y otro un pequeñito acá, y subía para recubrirlo a quién, recubrirlo al recto. Aquí estaría el señor Don recto. ¿Ok? Entonces, aquí hay que acordarse de estos dos espacios, que este gran espacio se divide en dos por esta glándula. Entonces, tendríamos el recubrimiento del peritoneo, pero aquí, en este punto, el señor Don Peritoneo, ¿qué es lo que hace? Me hace unos pequeños pliegues, como rugosidades, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando esta señora se distiende, ¿no es cierto? Se llena de orina, pues estos pliegues van a tener que estirarse. Le permite a la vejiga el poder estirarse hacia la parte, pues, superior, porque entra en la cavidad pélvica, está dentro de la cavidad pélvica y va a distenderse hacia la parte superior, y la que más se distiende o la que más a expensas de cuál es, de la pared posterior inferior. Esta pared posterior inferior, esta que se encuentra aquí, esta pared posterior inferior, también se la conoce como fondo vesical, es el fondo de la vesícula, de la vejiga, perdón, porque cuando se hincha, esta va a venir acá arriba, va a ponerse aquí. Entonces, al ponerse aquí, va a constituir el fondo, el verdadero fondo de lo que sería la señora vejiga. Entonces, eso es una de las características que tiene este aspecto. Y aquí voy a tener estos pliegues que decíamos pliegues transversales, y Rubier te va a hablar de un pliegue que es el más importante, el que se encuentra cerca de la base, aquí, cerca de la base, y que va a decirnos después que este pliegue básicamente se encuentra en este borde posterior, ¿sí? Pero es el pliegue más importante es el pliegue transversal que se encuentra a este nivel, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué hay que recordar? Pues lo que decíamos hace un momentito, que tenemos aquí el peritoneo. En el caso de los hombres, pues aquí lo que vas a encontrar va a ser básicamente su relación con quién, con las asas intestinales. Las asas intestinales serían su principal relación en el caso de los varones, entonces encontraríamos esa pequeña relación a este nivel. En el caso de las damas, pues por obvias razones, si lo ponemos acá, ¿no es cierto? Pongámoslo aquí, tenemos la sínfisis del pubis, tendríamos aquí la vejiga, y aquí tendríamos pues al señor Don Útero, ¿no? Que sería la relación principal, y el canal vaginal que estaría aquí. ¿Ok? Entonces el pliegue, ¿te acuerdas? Eso también ya lo hemos dicho, entonces viene igual, viene por aquí así. El peritoneo se insinúa un poco entre los dos, haciendo un espacio anterior, luego cubre a este señor y luego se va a elevar para cubrirlo y dejarlo por detrás a nuestro amigo, al señor Don Recto. Entonces, acá, ¿qué vamos a decir? Pues que hay la relación con en la cara superior, con lo que sería esta cara anteroinferior. Esa sería la señora cara anteroinferior del útero, aquí con esta cara. Se está relacionando básicamente con esa cara. Y a los lados, pues lateralmente podría haber la relación con el ligamento ancho, porque aquí tendríamos, ¿no es cierto?, saliendo también así, ¿no es cierto?, las trompitas de falopio que estaría saliendo, y el ligamento ancho también estaría por acá. Entonces, si lo vemos en esta cara, aquí nosotros podríamos decir que está el útero así en esta posición, viniendo desde abajo, ¿no es cierto? Viniendo aquí, se fue hacia abajo para ir a formar el famosísimo cuello, y obviamente las trompas de falopio van a estar aquí así. Por lo tanto, el ligamento ancho también se va a relacionar con lo que sería la cara superior de nuestro amigo, la cara superior de la señora vejiga. Entonces ahí tendríamos también esa relación con el ligamento ancho, pues obviamente, y las trompas, o lo que sería pues las tubas, ¿no es cierto? La porción tubárica, ¿no es cierto?, de este señor, el Don Útero. Entonces esas serían las relaciones de la cara superior, ¿sí? Entonces básicamente
Acá, ¿qué más vamos a tener? Pues vamos a tener que hablar de la cara anterior, de la señora cara anterior de nuestra, o cara anteroinferior de nuestra amiga la vejiga. Entonces aquí sí hay algo muy importante. Primero, pues vamos a ver que se relaciona con este señor, el huesito este. Entonces vamos a ponerlo acá así como que bastante esquemático, ¿no? No es un dibujo exacto jamás, pero es algo que nos sirve para ayudarnos. Entonces tenemos aquí a nuestra amiga la sínfisis del pubis, ¿no es cierto? El huesito púbico, sus ramas. Salió feo eso. Ok, los agujeros obturadores, ¿no es cierto? Ok, listo. Entonces la cara anterior, esta cara que se encontraría pues aquí, ¿no es cierto? Esta cara verde que está acá, se va a relacionar pues obviamente con la sínfisis del pubis que estaría aquí, con la sínfisis del pubis, con el hueso púbico, y aquí voy a tener un músculo que es el obturador interno, que va a estar por aquí insertándose en esta parte. Entonces va a relacionar con estas estructuras, la sínfisis del pubis, el hueso púbico, ¿no es cierto? El obturador interno, y acá tienes que acordarte del periné. Aquí tendríamos, por decirlo, la uretra, y acá tendríamos al señor Don Ano. Aquí tendríamos el coxis, el rafe, anocoxigio, y aquí en el periné nosotros mencionábamos unos músculos que son los músculos, el músculo elevador del ano, y entonces este señor se va a relacionar con un músculo que es de la porción anterior, que es el pubo rectal, que se está viniendo desde el pubis, y se venía hasta el recto, incluso le daba la vuelta al recto. Y otro músculo que se encuentra adelante que también va a tener relación va a ser el isquio coxígeo. El isquio coxígeo. Entonces, Rubier te va a decir, se relaciona con los músculos anteriores del elevador del ano. Aquí, en este puntito. En este punto se va a estar relacionando, obviamente, también con la fascia pélvica que está recubriendo todo esto del períneo. La fascia de la pelvis. Pero acá, básicamente, la parte anterior con lo que sería los músculos anteriores del elevador del ano, en este puntito. Entonces tienes aquí las relaciones. Lo que sería el sínfisis del pubis, el hueso púbico, ¿no es cierto? El obturador interno que se inserta acá y las partes, los músculos anteriores del elevador del ano. Ese sector sería el sector de la cara anterior. Aquí cito. Venga acá, por si acaso. No es desde acá atrás, por si acaso. Cuidado, desde aquí. Desde aquí. Por delante del uretra. Porque la uretra te va a decir, Rubí, este pedacito, este agujero de la uretra, el que está aquí, es en este puntito de aquí, te va a decir que es el vértice de este triángulo de la cara póstero inferior. ¿Sí? Es decir, que de aquí podríamos decir desde este puntito que está la uretra, este sería el vértice de esta cara de acá. ¿Sí? Entonces, esta línea yo te la puse aquí como que una línea imaginaria, ¿no? Para saber que es de aquí hacia adelante. Entonces no es con esta parte, cuidado, es con la parte, entonces con esta parte. Entonces de esta cara, como decíamos, si te das cuenta, esta cara está como que viene desde este lado de aquí, como que da la vuelta así, medio triangular, medio rara, y se viene hasta acá. Entonces esta cara lo que va a hacer básicamente es algo así como esto. ¿Sí? Entonces, obviamente, pues relacionándose con este músculo que estaría aquí, con el pubis y todo este sector. Entonces, esa sería la situación de esta cara donde estaría relacionándose en este puntico. ¿Sí? Ok, entonces ahí tendríamos las relaciones. Pero algo muy importante es que me va a dejar un espacio, este espacio que está aquí, que lo vamos a, como a rellenar un poquitín en este momento, este espacio. Ese es el famoso espacio de Retzius, ¿sí? O el espacio retropúbico, ¿sí? Acá arriba hay otro espacio que ese no es motivo de nuestro estudio, pero para que no te vayas a confundir, es el espacio suprapúbico acá. Pero ese no es historia nuestra en este momento, sino sería el espacio de Retzius, es nuestra historia. ¿Por qué? Aquí, de todos estos elementos que acabamos de decir, estos elementos de acá que se están llevando con la cara anterior, como en anatomía hemos visto, nunca falta un metido, sí, como en toda relación, ¿no es cierto? Él es que es mi mejor amigo, ella sabe todo de mí. Entonces, básicamente, aquí hay una fascia, sí, una pequeña fascia que está en este punto.
¿sí? Esa fascia es la fascia que viene del ombligo, desde arriba, desde el ombligo, ¿sí? Y va a ir, se va a venir acá abajo, como el ojano va a bajar para abajo, y va a cubrir la cara anterior por aquí y por el otro lado. Es decir, que esta fascia, perdón, esta fascia va a venir a cubrir aquí esta cara, ¿sí? Es decir, viene la fascia desde la parte superior, cambiemos el color para no confundir la cosa. Sí, esta puede ser. Viene desde acá arriba esta fascia, sí, y va a cubrir la cara, totalmente la cara anterior, ¿sí? A un punto acá atrás. Ya lo vamos a decir dónde. ¿Ok? Entonces esa fascia, pues para que cubra esto, pues obviamente debe estar cruzando así, ¿no? ¿Sí? De un lado a otro. Y si tú la ves solo la fascia, pues podríamos decir que la fascia va a tener acá abajo, por ejemplo, aquí, pongámoslo punteadito. Para poder hacer esto, pues va a tener que hacer esto. ¿Ok? Sí, entonces vamos a tener ahí, básicamente lo que vamos a ver sería como un cono, no sé si te das cuenta, un triángulo, pero como tiene esa concavidad sería una mitad de un cono, que viene así. Tiene un vértice, eso punteado sería la base, ¿no es cierto? Y los bordes laterales. Bordes laterales. Entonces, si vemos solo si solo vemos a la fascia, esta es la umbilico prevesical, entonces tendrías un vértice, un punto de vértice, un punto de base, otro punto de base. Entonces la base es cóncava para poder abarcar toda la cara anterior y los bordes laterales. Estaría ahí mi señora fascia, ¿no es cierto? Sería toda una estructura que está como una tela, como un velo que está cubriendo esa parte. ¿Qué está haciendo esta fascia? Pues esta fascia lo que estaría haciendo es separando esta cara anterior, esta señora cara anterior, de los elementos que acabamos de mencionar, que son los elementos de relación. Esto, o sea, estaría cubriendo todo esto. Entonces, si la pongo aquí la fascia vendría aquí, cubriría todo esto que está aquí, me impediría que tengan una relación directa y se prolonga hacia acá arriba, hacia el ombligo. Y aquí estaría la fascia cubriendo absolutamente todo esto, no dejando que básicamente la cara anterior se relacione directamente con los elementos que habíamos descrito hace un ratito. Entonces, básicamente esta fascia, ¿no es cierto? ¿De dónde viene? Esta fascia viene de un asunto embriológico, sí, que se quedó acá por la formación embriológica del peritoneo y todo este tipo de cosas, que quedaría aquí, en este punto, ¿no es cierto? Cubriendo esto. Entonces, ya sabemos de dónde está el primer punto, acá arriba, ¿no es cierto? Acá arriba estaría el ombligo, aquí, viene desde el ombligo, vendría el ombligo, y acá atrás, gobierno incapaz, aquí, va a llegar ¿a dónde? Aquí va a llegar básicamente a el tejido de la vaina. Esa vaina loca que tienen las arterias ilíacas. Las arterias ilíacas. Tanto a la derecha como a la izquierda, ¿sí? Entonces está llegando a ese tejido de esta vaina fibrosa de las que se encuentra alrededor de las arterias ilíacas internas. Alrededor de las ilíacas internas, hasta ahí está llegando. Y de aquí está saliendo una arteria que es la arteria umbilical y que va a constituir o va a ser el medio de sostén de nuestra amiga la fascia. Sí, se estaría extendiendo entonces desde una arteria umbilical a la otra arteria umbilical. Las arterias umbilicales son las que van a ir aquí al ombligo. ¿Sí? Entonces ya puedes irte imaginando que si del vértice de la vejiga salía este señor que está acá, el señor Don Uraco, ¿sí? Entonces la fascia también está cubriéndolo al señor Don Uraco que estaría viviendo por aquí, por el centro. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos básicamente esta disposición de la fascia. Entonces la fascia se inserta hacia arriba en el vértice, entonces vamos a decir que es una forma de un cono triangular, ¿cierto? Donde tenemos pues el vértice constituido la inserción a nivel del ombligo, ¿ya? Y aquí a nivel del ombligo se está encontrando tres elementos en este punto. Se está encontrando lo que serían las arterias umbilicales derecha e izquierda, y por el lado medio lo que sería el uraco. Todos estos son vestigios del cordón umbilical, ¿no es cierto? Perfecto, listo. Entonces, ¿qué más vamos a tener en esta triste historia? Nos tocaría ver la base. Para saber esto de la base, aquí hay que poner unos ligamentitos. La base de Nuestra Señora Vejiga, pongámoslo acá, sí, para poder entenderlo. En la base de la vejiga, en la parte inferior, en la cara anterior de la vejiga, no la base de la vejiga,
en la cara anterior de la vejiga, hay unos ligamentos que en el caso de la mujer van desde la vejiga hacia el señor hueso púbico. Es decir, voy a tener básicamente dos. Ya dañé ese dibujo. A ver, vamos a ver. Bueno, tendríamos aquí desde la cara anterior hacia el hueso púbico. Uno aquí y otro acá. Hacia el hueso púbico, ¿sí? Hacia el hueso púbico, así como está acá. Hacia el hueso púbico, ¿no es cierto? Y ese sería el ligamento pubovesical, ¿sí? ¿Ok? Pero en el caso del hombre, hagámoslo aquí un híbrido, ¿no es cierto? Pongámosle aquí la señora, aquí la próstata. Aquí estaría la próstata, ¿sí? Entonces, aquí es lo que le está pasando a Miss España, ¿no? Tiene la próstata ahí, entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Un ligamento que va desde la próstata hacia el hueso púbico, ¿sí? Que tiene sus fibritas también que van hacia la vejiga. Entonces, en el caso del hombre va a llamarse el ligamento puboprostático. Puboprostático y en el caso de la mujer, pubovesical. Estos ligamentos son dos, uno a cada lado, ¿no es cierto? Para cada hueso púbico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta fascia? Pues esta fascia, en este puntito anterior que pusimos acá, se va a insertar en esos ligamentos, ¿sí? Entonces va a estar por aquí. Entonces, está insertándose en esos ligamentos que van desde la cara anterior hacia el hueso púbico, ¿sí? Tanto aquí como acá. ¿Ok? ¿Listo? Otra cosa más es que en su trayecto, vamos aquí a ver si lo podemos representar. No lo hemos hecho, hagámoslo así. O acá mejor. Ok. Si nosotros hacemos, como siempre decimos, las cosas bastante esquemáticas para poder representar de dónde, para poder tener una idea mucho más clara, entonces de dónde es que se está viniendo esta, pues hagamos aquí a nuestro huesito sacro. Ok. Las orejitas del elefante. Esta oreja de acá salió caída. Es un elefante triste. Aquí tendría la escotadura asiática mayor, espina asiática, escotadura asiática menor. Sínfisis del pubis. Escotadura asiática, espina asiática, escotadura asiática, sínfisis del pubis. Y tendríamos dos agujeros obturadores. Ok, listo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer básicamente? Esto, como te digo, es simplemente para esquemáticamente poder entenderlo un poco. Entonces, nuestra amiga, la fascia, lo que va a venir es desde la escotadora asiática, ¿no es cierto? Se va a pasar por aquí, la base, estamos hablando, a la otra escotadora asiática. Más o menos esa sería la disposición en la que está yendo esta fascia, en la base. Y aquí, pues, como decíamos, se va a encontrar con quiénes, se va a encontrar con esos ligamentos que van hacia la vejiga, ligamentos que van hacia la vejiga, que decíamos pubo sacro o pubo vesical, de acuerdo al sexo de la persona, ¿no es cierto? Sí, y aquí que se va a encontrar, pues como decíamos, ¿te acuerdas? Aquí se va a encontrar pues con las ilíacas. Las ilíacas van a ir a la vaina de las ilíacas. Esa vaina loca, ahí, a las vainas de las ilíacas. Entonces, más o menos desde la escotadura ciática mayor hacia la otra escotadura. Aquí, en este punto, ¿dónde se está adhiriendo? Pues ahí se va a estar agarrando, dijo, ¿no es cierto? Para poder seguir en su sitio de la fascia pélvica, de la fascia que se encuentra en la pelvis. Entonces ya tienes los sitios de inserción de la base. Los sitios de la inserción de la base primero son dos puntos de referencia. Va a ir desde la escotadura asiática mayor a la otra escotadura asiática mayor, donde se inserta en la vaina fibrosa que rodea las ilíacas. De ahí se extiende anteriormente, ¿no es cierto? Sí, en una dirección hacia el hueso púbico, ¿ok? Y aquí en ese trayecto se adhiere a la fascia pélvica. Luego aquí anteriormente se va a adherir a los ligamentos pubosacro o pubos vesicales. Esa sería la disposición de la base. Esa es la disposición de la base. Entonces, esta se eleva, ¿no es cierto? De ahí, en los bordes, se va a estar adhiriendo aquí a las famosísimas, aquí las ponemos, por ejemplo, pongámoslas acá. Estaríamos aquí hablando de las arterias umbilicales. Estas arterias umbilicales, usualmente en su tercio distal, es decir,
o aquí más oscuro, en este tercio distal están obliteradas, ya no tienen nada, ya están cerradas, ya no sirven para nada. En el tercio distal, ¿sí? Acá en el tercio medial y proximal todavía tiene algunas ramas que están saliendo de la arteria umbilical que sirven para irrigación de estos órganos, tanto en el hombre como en la mujer. Entonces, acá que tenemos, aquí sí pondríamos, aquí tendríamos como referencia la arteria ilíaca y acá la otra arteria ilíaca. Entonces ahí tendrías esa fascia que es la fascia umbilico prevesical, umbilico prevesical. Entonces, esta señal también permite que se forme este espacio, este breve espacio que está aquí. ¿Sí? Este espacio que si nosotros lo hacemos acá, estaría aquí así, ¿no es cierto? Y aquí tú puedes venir a vivir en este espacio. Ese es el espacio retropúbico o espacio de Retzius, con nombre antiguo, espacio de Retzius. Sí, entonces en este espacio, aquí en este breve espacio que se encuentra en este punto, sí, este sirve para también, igual como los pliegues que permitían la distensión de la vejiga, sirve para que la cara anterior se distienda hacia este punto en el momento en que la vejiga se llena. Se distiende hacia ese punto, pero como te decíamos, la parte que más se va a alterar va a ser la cara posterior inferior, es la parte que más se eleva y se altera, ¿sí? En el momento de la vejiga, en el momento en que la vejiga se distiende, en el momento en que la vejiga se encuentra llena de orina, ¿no es cierto? Básicamente se dice que puede llegar a contener hasta 3.000, o sea, 3 litros de agua, 3.000 mililitros, sí, pero cuando es llenada lentamente, es decir, cuando poco a poco se ha ido llenando, ¿sí? Cuando tú tomas bastante agua, se va a llenar mucho más rápido la vejiga, entonces esa es la diferencia. Cuando no tomas mucha agua, se puede reservar aquí hasta 3.000 ml, 3 litros. Pero sabemos que la micción se va a producir en 350 ml, cuando ya la vejiga se encuentra llena en 350 a 500 ml, y un término medio 300 ml, ya produce el deseo de orinar, entonces básicamente esa sería la capacidad. Entonces son valores que te dan siempre promedios, no son valores siempre absolutos. Sí, entonces lo que sí decíamos, por ejemplo, en algún momento decíamos, pues cuando queremos ver si un paciente está orinando bien, decíamos que lo que hay que hacer es calcular, ¿no es cierto?, de 0,5 a 1 mililitro por kilogramo de peso en una hora. Es lo que tiene que orinar, lo que tiene que haber de orina en un paciente. Tienes que tener de orina. Pones una sonda vesical, ¿no es cierto? Pones la sonda vesical y vas a ver cuánto ha salido de orina. Entonces la enfermera te dice, doctor, tiene 200 ml en la funda. Entonces hay que preguntarle en qué tiempo midió eso. Entonces dice, doctor, cuando le puse la sonda, hasta este momento han pasado 2 horas. Entonces este paciente en 2 horas ha orinado 200 ml. Entonces, ¿qué necesita saber? ¿Cuánto pesa para hacer esta multiplicación? Entonces ahí tú coges y multiplicas 1 o 0,5, como te gustes, por kilogramo de peso, y tienes que decir que en una hora, por ejemplo, un paciente de 70 kilogramos debió haber orinado, pero 70 mililitros, en 2 horas 140, entonces este paciente está orinando bien, ¿sí? O está orinando mucho. Entonces ahí es cuando empiezan los niños a cantarles aquí en Loja, chiquito pichilón, ¿ya? Sí, pichir es una palabra muy lojana, no la conocen todos. Pichir significa orinar en el dialecto lojano. Ok, listo. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué más tenemos que decir? Para ir terminando nuestra triste historia, ya tenemos la cara anterior y ahora tendríamos que hablar de la cara posterior, de la señora cara posterior, para dejar hoy día por lo menos la configuración externa de toda esta triste historia. Entonces, en la cara posterior, ¿qué vamos a tener? Pues en la cara posterior nosotros vamos a ver primero, pues obviamente aquí aprovechemos este dibujo, las relaciones. En el caso de la mujer, tendríamos aquí las relaciones en la cara posterior, sería básicamente con la porción inferior del útero, con lo que sería el cuello del útero, con la parte superior, la cúpula vaginal y el trayecto vaginal. Entonces aquí sí, una pequeña situación que nos explica nuestro amigo Don Rubiere es que en este punto, aquí en la parte superior, aquí hay un tejido celular laxo, que está separando estas dos estructuras o estas estructuras, pero acá abajo, en la parte ya inferior, ¿no es cierto? Aquí, quitémosle la próstata, ¿sí? Ya. Entonces,
¿Qué va a pasar acá? Acá voy a tener en cambio un tabique. Ya es algo un poquito más compacto, más fuerte, que está separando lo que sería el canal vaginal de la cara postero e inferior, ¿sí? Entonces, aquí otra cosa, pues, obviamente es que ya va a ser más resistente ese tejido que el tejido que se encuentra en la parte superior. Estaría separando todo lo que es el canal vaginal de la cara postero inferior. Entonces, cuando tú vas a ver esta cara postero inferior, si tú te paras en la parte posterior para ver esa cara posterior inferior, entonces es una cara que también te va a decir Rubier que es triangular, donde el borde superior estaría acá, ¿no es cierto? El borde posterior y vendría hacia la parte inferior y aquí estaría como vértice lo que sería el orificio del uretra. Aquí estaría el orificio del uretra. Entonces, Rubier describe este vértice que estaría aquí, donde estaría aquí el orificio del uretra, lo describe en la cara posterior. Es decir, que el vértice del uretra o donde inicia la uretra se encuentra básicamente constituyendo el vértice de la cara posterior. Y obviamente este de aquí sería el borde posterior, el famoso borde posterior. ¿Ok? Entonces tendríamos esa situación. Entonces, básicamente, queridos compadres de la vida, ¿qué tenemos aquí? En el caso del hombre del sexo masculino, acá vamos a tener pues dos glándulas que serían las glándulas seminales, las estamos exagerando porque no se salen nunca de la vejiga, pero las estamos exagerando para poder entender algo. Sí, entonces, ¿qué más vamos a tener acá? Vamos a tener aquí pues los conductos deferentes, ¿cierto? Los conductos deferentes, que en esta zona van a ser más anchos y van a formar lo que se llama la zona ampular, ¿no es cierto? La zona ampular de los conductos deferentes. Entonces, aquí se acaba de formar un pequeño triángulo que sería este que está aquí. Sí, ese triángulo sería el triángulo interdeferencial, es porque se encuentra entre los dos conductos deferentes, interdeferencial. Sí, acá abajo tendríamos también a la señora próstata, ¿no? Aquí estaríamos con nuestra amiga la próstata que estaría rodeando y cubriendo todo esto. Sí, cubriendo la parte inferior, la señora próstata. Entonces, ¿qué te va a decir don Rubier? Si la ponemos a la próstata acá, ¿no? ¿Dónde la ponemos? Aquí, por si teníamos un varón de sexo masculino aquí. La próstata va a estar aquí así, rodeando esto, en este punto. ¿No es cierto? Entonces Rubier te va a decir, pues, que en el caso del varón se va a relacionar siempre, ¿no es cierto? Primero, la cara, tanto la cara anterior como la cara posterior inferior, que no lo mencionamos, va a estar por arriba de este suelo pélvico, de este suelo pélvico. O sea que aquí sí podríamos de pronto poner que la otra cara estaría por aquí así, por decirlo esquemáticamente hablando. ¿Sí? Entonces se va a estar por arriba de este suelo pélvico, aquí tendríamos la famosa uretra, la uretra, aquí tendríamos recto, ¿no es cierto? Y el ligamento recto coxígeo. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que se va a relacionar por arriba de este suelo pélvico. Tanto la cara anterior como la cara posterior se encuentra por arriba del suelo pélvico. Sí, primer punto que te va a decir Rubier. Segundo punto que te va a decir Rubier es que se encuentra por delante o la próstata se relaciona con esta cara, es posterior la próstata e inferior hacia abajo. Es decir, que aquí hay un pedacito que está un poquito más atrás de la próstata, por lo tanto es posterior e inferior. ¿Sí? Eso sería en el caso del hombre de sexo masculino. ¿Sí? Mujer y varón, en los dos, por arriba del suelo pélvico. Cuando empieza a escribirte del varón, te va a decir, pues obviamente que está aquí la señora próstata. La señora próstata, por lo tanto, se va a encontrar por arriba, sí, por arriba, sí, y anterior respecto a la próstata, esta cara. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué más vamos a tener acá? En la cara posterior, pues del caso del varón, vamos a tener aquí al señor, las glándulas seminales, vamos a encontrar al conducto deferente, la zona ampular que hace el conducto deferente ya cuando está a punto de llegar a su sitio final,
el triángulo interdeferencial, que es el espacio que queda entre los dos conductos deferentes, ¿sí? Y nos está faltando acá, obviamente, el señor Don Ureter, y que ya decíamos al señor Don Ureter, que es lo que va a hacer. El ureter va a venir por detrás, por debajo, y se va a meter entre lo que sería el fondo de esta señora glándula vesical para llegar a la cara posterior de la vejiga. Entonces vienen por acá así y se mete por aquí. ¿Sí? Entonces, si esto tú coges para poder todavía entender un poquito más, te pones aquí así para ver qué está pasando acá, ¿no es cierto? En ese puntito, entonces nosotros dibujaríamos algo así como esto. Aquí estaría la pared posterior de la vejiga, ¿ok? Aquí estaríamos viendo el fondo de la glándula vesical, seminal, perdón, ¿sí? Y aquí estaría llegando, pues, este conducto deferente, estaría metiéndose aquí así, el conducto deferente. Estaría metiéndose, aunque ya me quedó como que un poquito, a ver, que hagamos bien las cosas. Exacto, entonces como quedó muy, muy detrás, es más acá. Acá la glándula, acá pongamos a la glándula, el fondo de la glándula. Ok, exactamente. Entonces el conducto deferente estaría ahí. Y el uréter pues va a estar posterior e inferior. Entonces primero el uréter viene por aquí y se va a meter entre el fondo de la glándula vesical. Entonces va a quedar posterior y su inserción va a ser posterior e inferior al conducto deferente aquí. Y se metió entre el fondo de la glándula y la pared vesical. Por ahí se metió. Se metió para poder ya ir a hacer su porción intramural. Entonces esas serían las relaciones principales o los elementos que se encontrarían directamente relacionados con la famosísima, ¿cómo se llama? Pared posterior, posterior inferior. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Entonces, te va a decir Rubier que el peritoneo, vamos a ponerlo ahora de azul, el peritoneo obviamente viene cubriendo todo esto que está aquí, el peritoneo viene cubriendo esto, todo esto, y aquí es como que se prolonga así, se mete un poco hacia acá, sí, se mete un poquito, como que baja un poquito más en este puntito. Cubre todo esto, ¿no? Va a cubrir todo esto, pero aquí en este punto, en el triángulo interreferencial, en el vértice, se mete un poquito más hacia abajo, y aquí te va a decir que aproximadamente a 1 centímetro, 1,5 centímetros desde la próstata, aquí es el punto donde se refleja. Aquí es donde se va a reflejar. Vamos a ver si lo podemos hacer acá. Si es que tenemos espacio. Sí. Entonces, aquí el peritoneo, ¿no es cierto? Aquí hemos hecho este espacio, pero si lo ponemos, ¿no es cierto? Ahí estamos haciendo aquí. Estamos viendo acá. Aquícito estamos viendo. En este gráfico aquícito, porque hemos puesto aquí a la glándula, a la famosísima glándula seminal. Pero si nosotros nos vamos más hacia el centro, ¿sí? Ya se borró todo. Pongámoslo nuevamente. Si nos vamos más hacia el centro, entonces, por ejemplo, aquí está. Si nos vamos a este punto que está aquí, en este puntito que está aquí, vamos a ver que en ese punto el peritoneo va a bajar un poquito más en el triángulo, ¿sí? Interreferencial y más o menos a 1,5 por arriba de la próstata, ahí se va a reflejar. ¿Captó el mensaje? Entonces es lo que te va a estar diciendo nuestro amigo Don Rubiera. Entonces más o menos ese es el punto de reflejo. Sí, obviamente va cubriendo todas estas señoras glándulas y todo ese tipo de cosas que las va a cubrir en este puntico de aquí, ¿no es cierto? Las cubre estas glándulas. Las cubre, las cubre, las cubre, las cubre y se refleja. Se refleja. Por eso había un espacio que se formaba aquí, que tienes que irte a acordar, y otro espacio que se formaba aquí detrás de esta glándula. ¿Sí? Por la presencia de esa glándula que se encuentra en ese lugar. ¿Ok? Listo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué más vamos a decir de esta señora cara posterior? Entonces tenemos ya lo que es el reflejo, ¿no es cierto? Y tenemos también, queridos compañeros de la vida, pues obviamente las relaciones posteriores. Aquí tendríamos, ok, perfecto. Entonces aquí tenemos, sí, pongámoslo aquí también, cambiamos un poquito esto para que sea mejor. Ahí está la próstata, ¿no es cierto? La próstata. Entonces decíamos, se refleja aquí así. ¿Sobre quién se va a reflejar? Pues sobre nuestro amigo el señor recto, que estaría aquí así y luego convierte en ano, ¿no? Entonces, ¿qué te va a decir? Que esta zona también, esta zona aquí, va a haber un tabique. Vamos a tener que hacerlo acá para explicarlo mejor, porque hay que explicar un par de cositas ahí. Hagamos aquícito, aquícito.
Imagínate que esta es la cara posterior, ¿no? La cara posterior, la cara superior. ¿Qué estructuras tenemos aquí? La estructura que más llama la atención siempre va a ser el fondo vesical. El fondo vesical, y aquí estaría la próstata, rodeando todo esto. Sí, todo esquemáticamente hablando, ¿no es cierto? Y acá tendríamos a quién? Tendríamos a nuestro amigo el señor Don Recto. Bueno, por ahí está la mascota de la casa, haciendo fondo a la exposición. Ok, listo. Vamos a ir. ¿Qué va a pasar aquí? Pues lo que te va a decir nuestro amigo Don Rubier es que en algunas ocasiones, el señor Don Peritonio, ¿no es cierto? Que se encuentra pues a este nivel, pongámoslo de otro color. Sí, es la única separación que vas a encontrar aquí a este nivel, así. ¿Ok? Pero en otras ocasiones, hemos visto el tabique, hay un tabique, ¿no es cierto? Hay un tabique que se encuentra aquí separando estas estructuras. En este caso sería el tabique, si esta es la vejiga y este es el recto vesical. Entonces, muchas veces va a decir que el tabique, en el fondo de este tabique, se encuentra esta señora que sería la señora, la parte, ¿cómo es? La señora glándula seminal, en este punto, en el fondo de este tabique, se encontraría esta señora. Entonces, este tabique es un tejido mucho más fuerte, ¿no es cierto?, que el tejido celular laxo. Entonces, esa sería una situación. La primera, decíamos, el peritoneo, es decir, el peritoneo se metía aquí, se metía acá y separaba los dos. Otro sería el tabique. Y la última opción, por decirlo de alguna manera, pues sería básicamente que en este punto que acabamos de poner el tabique, pongamos la otra, ¿qué pasa cuando el peritoneo refleja? Claro, esa sería la otra situación. El peritoneo viene acá, se reflejó acá, se metió por aquí, hacia esos orificios que te decíamos, y aquí puede haber en la parte superior tejido celular laxo, un tejido celular laxo, y acá abajo el tabique que es mucho más fuerte. Entonces esas son las pequeñas situaciones que tienes que tener en cuenta al rato que vas a leer Rubier. Tienes aquí tejido celular laxo en la parte superior, o bien esta glándula está metida en el espesor de ese tabique, ¿no es cierto?, que está separando el recto y la vejiga. Sí, entonces esa es una de las situaciones que hay que tener cuidado al momento de leer a nuestro amigo Don Rubier, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, eso sería la situación de la morfología externa de la cara superior, la cara anterior y la cara anterior inferior y la cara postero inferior, mis queridos amigos. Entonces, ¿qué te va a decir además Rubier? Te va a decir que obviamente la cara, como decíamos, esta cara, la cara postero inferior, es la que más se dilata en el momento en que hay la famosa llenura de la vejiga. Esta de acá es la que más se dilata, entonces esa dilatación básicamente va a hacer que la vejiga sea de forma esferoidal el momento en que está dilatada. Otra característica más, ¿no es cierto? Decíamos que en el adulto se encuentra a nivel del famosísimo cavidad pélvica, pero en el niño, si nosotros ponemos acá en los niños, tenemos aquí el ombligo y tendríamos acá, ¿no es cierto?, la sínfisis del pubis en este punto. Te va a decir Rubier que es un poquito más esferoidal la vejiga, y la vejiga va a estar básicamente en este puntito. Es decir, es intraabdominal, ¿sí? Se encuentra básicamente en el abdomen. Obviamente que no es intraperitoneal, cuidado con eso, porque el peritoneo igual sigue acá así y sigue dejándolo afuera. Pero en el caso de los niños, esta pared, que sería la pared antero-inferior, ¿no es cierto? Esta pared va a estar relacionándose aquí con esta otra pared, ¿sí? Listo, con la pared muscular. Pero aquí siempre la presencia de la fascia. Acuérdate la fascia que va a estar aquí. Entonces, ¿qué vamos a decir de esta fascia también? Y una vez para irlo diciendo, si tú vas desde afuera, desde aquí, voy caminando hacia adentro, entonces lo primero que me voy a encontrar, pongámoslo aquícito, lo primero que te vas a encontrar sería pues obviamente la piel. Tendrías la piel. Perfecto. ¿Sí? Luego, aquí voy a tener a los músculos rectos del abdomen. Recto del abdomen.
recto del abdomen, ¿ok? Esos músculos rectos del abdomen están cubiertos por la vaina de los rectos. La vaina de los rectos, ¿ok? A los lados y viniendo desde atrás, que ya los hemos mencionado, tendría aquí el músculo transverso. Tendríamos aquí, viniendo aquí, el músculo transverso, que ya los hemos mencionado, que viene desde la parte posterior, el músculo oblicuo interno, y acá el oblicuo externo. Y si quieres, prolonguemos la piel por aquí así. ¿Ok? Eso es tanto, aquí ya no tengo espacio, es tanto a la derecha, como a la izquierda. Tres músculos, ¿no es cierto? Obviamente cada uno de estos músculos tiene sus fascias, ¿no es cierto? Cada uno de estos músculos va a estar con sus fascias independientes, siempre dos, ¿no? Aquí como que se me va a amontonar, pero ya tienes la idea. Todos estos con las fascias y esas fascias van a terminar aquí, ¿sí? Sí, en estos bordes aquí. Y cuando veas un poco en la parte de cirugía para entender las hernias, aquí te van a decir cómo las fascias juegan aquí. Son diferentes las fascias, cómo se van por delante y por detrás, tanto a nivel superior como a nivel inferior. Aquí hay un pequeño juego de fascias. Aquí las fascias se cruzan, ¿sí? Y me van a formar la lineal, ¿ok? Entonces lo que te decía, aquí sería la fascia del músculo transverso, ¿sí? Pero al fondo, detrás de esa fascia, la última capa sería esta que es la fascia transversalis. La fascia transversalis. Ok, entonces, si nosotros estamos en este punto de aquí, por debajo del ombligo, ¿sí? Por debajo del ombligo, aquí yo me voy a encontrar entonces con lo que sería esta señora que no va a estar tan amplia, no va a cubrir atrás, sino solo la parte anterior, ¿no es cierto? Sí, aquí, que va a estar bajando por donde, aquí estarían pues las dos arterias umbilicales, subiendo hacia el pupo, hacia el ombligo, ¿ok? Entonces esa sería la fascia umbilico prevesical, ¿sí? Entonces se encuentra en este puntito, es decir, no está cubriendo todo hasta acá, y está siempre por debajo del ombligo, ¿no es cierto? Está por debajo del ombligo. Mientras más me acerque el ombligo, esta distancia de aquí a acá, por obvias razones, como se va cerrando, pues si estoy súper cerca del ombligo, pues ya voy a tener estos puntos aquí. Estos dos puntos los estaría cerrando un poco más, porque estoy llegando por obvias razones al vértice. Entonces aquí tenemos que recordar siempre esta fascia que se encuentra por debajo del ombligo, que sería la fascia, la famosísima fascia umbilico prevesical. Entonces es la que va a separar básicamente a la cara anterior de la señora vejiga, ¿sí? De los músculos y relaciones que decíamos. Y cuando la vejiga se distiende, permite que la cara anterior se meta a este espacio, genere este espacio. Sí, entonces aquí Rubio te va a decir otra cosa. Si tú estás viviendo aquí, te va a decir que tu cara posterior, a la pared posterior de este espacio donde está este señor, sería pues la fascia. Aquí tendrías el hueso del pubis y hacia abajo vas a tener pues los ligamentos pubo prostático o pubo vesical, que sería el espacio que está limitando a este espacio de Retzius. ¿Ok? Entonces, ese sería el famoso espacio de Retzius. Ahí tendrías la fascia, la disposición de la fascia, cómo se encuentra, separando de la fascia transversalis, que se encuentra detrás de todos estos elementos. Pero el punto de separación sería la fascia transversales aquí, aquí en este puntito. Y siempre por debajo del ombligo. Por arriba del ombligo, pues no tendríamos esta fascia. ¿Sí? ¿Ok? Entonces vamos a hablar acerca de la configuración interna de la vejiga. Hoy día nos bajamos esa vejiga y pare de sufrir, porque ya hicimos la configuración externa, ¿no es cierto? La buena vejiga. Vamos a hablar acerca de esta señora vejiga, solo por la parte de su configuración interna, ¿no es cierto? Habíamos dicho ya algo o mejor dicho, prácticamente todo lo que sería la configuración externa, ¿no es cierto? Por si acaso este es J, ¿no? ¿Y qué vamos a decir ahora? Pues vamos a decir que tenemos que la mucosa, ¿no es cierto? Si nosotros cogemos a la famosa vejiga y la partimos, ¿no? ¿No es cierto? Hacemos un corte, no la partimos. Qué grosero que salió eso, doctor, ya parece carnicero.
¿no es cierto? Hacemos un corte en ese sentido, ¿no es cierto? Y la vemos desde la parte de arriba, ¿no es cierto? Te vas a venir aquí a este lugar a verla, pues lo que vamos a tener básicamente va a ser la sínfisis del pubis por delante, para hacerlo en cierto orden, sínfisis del pubis por delante. Aquí tendríamos pues la vejiga. Hemos quitado como, por decirlo de alguna manera, hagámoslo un poco más grande, hemos quitado prácticamente todo lo que sería la cara superior, la cara superior. Entonces, acá voy a tener, obviamente, si fuese hombre de sexo masculino, aquí tendríamos el conducto del recto, ¿no es cierto? Y más atrás, pues obviamente vamos a tener lo que sería cortado el sacro o bien el coxis, una de dos, no habría ningún problema. Ok. Entonces, ¿qué vamos a decir ahora en este momento? Vamos a decir que tenemos un orificio, primero que la superficie es lisa. La superficie de la mucosa es lisa, sobre todo en los niños, cuando el paciente, o el, mejor dicho, no el paciente, porque no necesariamente tiene que ser paciente, cuando la persona, el ser humano va creciendo, pues las fibras musculares se van hipertrofiando por el uso. Es como todo músculo. Tú lo entrenas, pues aumenta de tamaño, ¿no es cierto? Hasta que se hipertrofia. Entonces, ¿qué músculos vamos a tener? Primero, pues vamos a decir que tenemos una porción externa que es de fibras longitudinales, ¿no? Fibras que van longitudinales. Longitudinales, sí, sería la porción más externa. Entonces, y la porción media, fibras circulares, y una porción mucho más interna de fibras circulares. Entonces, mejor hagámoslo así. Si son fibras circulares, pues aquí estaríamos llenitos, solo podríamos ver longitudinales, perdón. Las longitudinales más internas son tres capas, entonces. La más interna estamos haciendo ahora. Serían fibras longitudinales, como las que están acá, ¿no? Fibras que van bajando. Luego tenemos una capa de fibras circulares. Esas sí ya serían las fibras musculares circulares, que sería la capa media, ¿no es cierto? Y por último, nuevamente tendríamos pues esa capa que pusimos allá de fibras longitudinales, que sería la capa más externa. Y por último tendríamos una última capa, pues que obviamente se conoce como la adventicia, ¿sí? Entonces, básicamente esa sería más la distribución externa. Entonces, por dentro, pues estas fibras musculares pueden hipertrofiarse, y al hipertrofiarse estas fibras musculares en la mucosa me van a generar pequeñas elevaciones, pliegues, ¿no es cierto? Que son pequeños pliegues que se encuentran en la mucosa. Como te decía, en los niños esto es liso, pero en los adultos ya va empezando a formarme pliegues, y que son a veces tan grandes, tan prominentes, que llegan a constituir verdaderas columnas. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer acá que tenemos la pared, ¿no es cierto? Ya no vista por dentro, la pared en la parte interna. Entonces, aquí que voy a tener esos pliegues, que serían pliegues de las fibras longitudinales, y obviamente van a haber pliegues de las fibras circulares, porque los músculos interiores también pues se van a hipertrofiar. Entonces me va a dar este aspecto como de círculos, de fositas pequeñas, que se llaman areolar, una superficie areolar. Por eso vamos a hablar que la superficie en los adultos podría ser areolar por la hipertrofia de estos músculos que me dan estos pliegues, y que a veces es mayor la prominencia, son más prominentes pues los de las fibras longitudinales, y eso va a causar como verdaderas columnas, y me van a hablar de una vejiga columnar en ese aspecto, un aspecto. Pero lo más importante, además de esta situación, y realmente es lo más importante, es que aproximadamente desde la sínfisis del pubis, acá más o menos de 2,5 a 3 centímetros, se encuentra ya la uretra, o la salida de la uretra, que básicamente se va a encontrar en este sector, ¿no es cierto? Va a estar por acá, aquí en este puntito, que se va a denominar el cuello, el famoso cuello de la vejiga, que en ninguna parte te lo dijo. Entonces, ¿dónde está el cuello de la vejiga? El cuello de la vejiga se encuentra de 2,5 a 3 centímetros de distancia por detrás de la sínfisis del pubis, ¿no es cierto? Y sería, obviamente, aquí va a ser constituido por la pared posterior. Acuérdate que decíamos que la pared posterior inferior es la que se describe este agujero que es el agujero de la uretra. Entonces, ahí está el cuello. Sí, el cuello está ahí, el cuello de la vejiga. Y más o menos 2 centímetros atrás y laterales se encuentran dos orificios más, que serían los orificios de los uréteres, de la llegada de los uréteres. ¿Sí? Y aquí esto pues está constituyendo un triángulo, donde vamos a tener un pliegue en este sector, un pliegue en este sector, otro pliegue en este sector,
Y hay un pliegue muy evidente que es mucho más grande, es mucho más grande este pliegue que se encuentra aquí, ¿no es cierto? Que sería un pliegue que se encuentra entre los dos uréteres, por lo tanto se va a hacer un pliegue interurétrico, ¿sí? Interurétrico es mucho más fuerte, más prominente, más evidente, ¿ok? Y todo lo que queda por detrás de este pliegue aquí, todo lo que quedaría detrás de este pliegue, esto va a constituir desde la parte interna el fondo de la vesícula. Porque acá decíamos en cambio que esta pared, esa pared es el fondo de la vesícula. ¿Sí? Entonces, este pliegue, ¿no es cierto? Por eso no hay que confundirse. Este pliegue es acá, desde la parte interna del fondo de la vesícula, internamente, ¿de dónde queda? Queda posterior al pliegue interurétrico. Y acá, a cambio, ¿dónde queda el fondo de la vesícula? Quedaría posterior a este borde que decíamos que era el borde posterior, que debe estar por aquí dibujado en algún sitio de este gran país. En algún... Bueno, por ahí debe estar, ¿no? Sí, sí lo hicimos. Vamos las fincas que lo hicimos. Bueno, en algún lado, debe estar por ahí. Bueno, hablábamos de ese famoso borde, ¿no es cierto? Bordes laterales y borde posterior. En el borde posterior, pues, se encontraba por detrás lo que sería la pared posterior inferior que va a constituir el fondo de la vesícula. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué vamos a decir? A más acá, ya nada más. Esto de aquí, este triángulo, ¿cómo se llama? Trígono. Trígono de la vejiga. El trígono de la vejiga. El trígono de la famosa vejiga, ¿no es cierto? Se encontraría a ese nivel. ¿Ok? Listo.